Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 12 de diciembre, va sumando fuerza la marcha contra la reforma laboral prevista para el jueves 18. La CGT, las dos CTA, los organismos de derechos humanos ayer dijeron que iban a estar. Iban a estar también las organizaciones sociales y otras organizaciones políticas y el Frente de Izquierda también, a su manera y de otra forma, pero también van a estar ahí presentes, así que va sumando fuerza a eso, mientras el gobierno salió en las últimas horas a defender el proyecto. Ayer estuvo Patricia Bullrich con Paolo Roca en una charla pública y ahí Patricia Bullrich defendió por qué para ella es necesario en este momento de la Argentina un proyecto como el que acaba de presentar el gobierno. Hay dudas sobre si va a entrar por el Senado o por diputados. El gobierno lo mandó para el Senado, la oposición le dice tenés que mandarlo por diputados. Y al mismo tiempo también salió Sturzenegger esta mañana para llevar tranquilidad. Sí. Habló con Feynman en Radio Mitre. Dice que no se terminan las horas extras, que no vuelven los tickets canasta, que nadie pierde ningún derecho. Bueno, bien. No sé si leyó el proyecto, pero da la sensación ¿Pero de... no lo escribió él? Sí, pero bueno, o está mintiendo o lo redactó otro. Yo sospecho más bien la primera de las opciones. También, mientras tanto, la oposición, decíamos, le exige al gobierno que el tratamiento comience en diputados. Y si tenemos tiempo, algo que venimos postergando en el transcurso de la semana, pero que hay novedades también, la motosierra de la ciencia, brutal, ¿eh? Definitivamente, mientras tanto, van pasando otras cosas. Y hubo novedades con la ciencia en la Argentina. Tremendo, ¿no? No, pero a nivel de aniquilamiento. Pero es, listo, un tiro en la cabeza a la ciencia argentina, ¿no? Incluso, que un poco lo hablamos cuando fue la marcha de la ciencia a mitad de año, Sí. Que vino el decano de Exactas. Pero ni siquiera, o lo que pasó ahora, demuestra que cortaron, digamos, las ciencias duras que supuestamente ellos defienden, digamos, todas las investigaciones de todo el tipo, todas las ramas científicas, digamos. Sí, absolutamente todo. Y Digamos, en matemática, todas esas cosas que a ellos les parece fantástico, digamos, que les parece bien, digamos. No, ni siquiera en eso, No. totalmente. Bueno, si tenemos tiempo lo contamos porque, también pasa eso, ¿no? Con la agenda y la inmediatez de las cosas y las discusiones urgentes. Y también las últimas novedades de la política internacional. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Para darle contexto a la discusión sobre la reforma laboral de estas horas, lo que dijo el gobierno entre ayer y hoy, lo que dijeron también los representantes de la CGT y cómo se prepara esa batalla, por un lado legislativa, por otro lado judicial, además de lo que pueda suceder en la calle. De todo lo que leí en las últimas horas, lo que más me interesó, como siempre cada vez que se trata de estos temas, es la mirada del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, y el estudio de Luis Campos, a quien siempre citamos cuando hablamos de laburo. Publicó un primer análisis del proyecto de la reforma sobre en qué consiste la reforma laboral. En realidad dice que son 3 reformas. Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital. Otra que habilita y debilita, mejor dicho, la acción colectiva. Y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo. Tiene 3 patas, dice Luis Campos, en la reforma laboral muy ambiciosa del gobierno. Transferir recursos multimillonarios del trabajo al capital, debilitar la acción colectiva y fortalecer la disciplina en los lugares de trabajo. Bueno, repasemos. La primera reforma combina, dice, aspectos laborales y fiscales, vuelve a la carga con el fondo de cese, pero ahora es obligatorio. Eso que el gobierno, Sturzenegger particularmente, había habilitado por ley y le daba a los empresarios la posibilidad de avanzar en ese sentido y nadie lo hizo. Sí, claro. Ahora es obligatorio. Acá es donde está el negocio de Sturzenegger. Perdé cuidado y ya lo vamos a ver. Los empleadores van a aportar todos los meses un 3% de la masa salarial. De ahí saldrán los recursos para pagar las indemnizaciones por despido. El fondo de cese de la ley Bases fracasó porque para los empleadores eso era muy caro. Estaba mal diseñado. El gobierno cortó por lo sano. Claro. El nuevo fondo de cese va a ser gratuito para la patronal y se va a financiar con la totalidad o en su totalidad con los recursos que dejará de recibir la ANSES. Entonces, ahora sí es negocio para los empresarios porque no la ponen ellos, la pone el Estado. Sí, y en definitiva la pone el Estado y la pone el trabajador también. La está poniendo, la indemnización se la paga el propio trabajador con su futura jubilación. Sí, subsidiado por el Estado, ¿no? Claro. Y con la de los jubilados de hoy, además, Claro. ¿no? Porque se reducen 3 puntos porcentuales las contribuciones patronales. Para los empleadores el costo es nulo y las indemnizaciones por despido
pasan a ser gratuitas para el empleador. Los jubilados y los beneficiarios de las asignaciones familiares, incluidas la AUH, serán los encargados de poner el hombro para sostener el fondo de asistencia laboral a cargo de pagar estas indemnizaciones. Suena a chicana, dice Luis, pero es el frío texto de la ley. Las indemnizaciones futuras se pagan con la de los jubilados, con la de las asignaciones familiares, con la del trabajador y ya no con la del empresario. Que era el error que viene a subsanar, en definitiva, este proyecto en comparación con lo que ya había sucedido en la ley base, ¿no? Y acá es donde va a aparecer el negocio privado, además. Sí. Es acá donde va a estar el negocio de los bancos, las aseguradoras y demás, ¿no? Seguro. El esquema que algunos recordarán de lo que eran las AFJP Claro. con las jubilaciones, solo que ahora con las indemnizaciones. Sí, ¿no? que sumando un actor más, porque en aquel momento sí estaban en el negocio de los contratos con las AFJP y las aseguradoras, pero ahora las aseguradoras van a ser quienes contraten estos fondos, van a ser a través de esas aseguradoras, y las aseguradoras ponen la guita a trabajar en estos, en los bancos, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Transferencia brutal de recursos. Es una transferencia de capital, ¿no? Del trabajo al capital. Una Sí. transferencia de recursos multimillonarios del trabajo al capital. El otro aspecto, la segunda reforma, contiene un ataque a la acción colectiva de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Se prohíbe el derecho a huelga, los convenios colectivos quedan en cuerda floja y se impulsa la descentralización de la estructura sindical. Esto tiene que ver más con el funcionamiento de los sindicatos. En materia de derecho de huelga no hay novedades. El proyecto insiste con el texto que estaba en el DNU 70 y reglamenta los servicios esenciales de manera tal que sea prácticamente imposible hacer una huelga. Los servicios esenciales ya existen, son los relacionados o los que tienen algún tipo de restricciones. Si vos sos trabajador y querés hacer un paro y trabajás en terapia intensiva o en una central nuclear, tenés que garantizar, porque son servicios esenciales, el 70% del trabajo. Bueno, Sí. ahora, el proyecto lleva ese criterio a casi todas las actividades, incluido la gastronomía, la producción de aceite, los medios de comunicación, todos son esenciales o de tareas trascendentales, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos ayer también. Y por otro lado, los servicios, bueno, eso por el lado de la limitación del derecho a huelga, fundamentalmente. Y después la negociación colectiva también recibe múltiples ataques, dice Luis Campos, de la CTA. El proyecto otorga primacía al convenio por empresa o región por encima del convenio por actividad o nacional. Debilita la ultraactividad y abre un procedimiento que amenaza a todos los convenios vigentes en la actualidad. Nada nuevo en este caso, un sistema muy similar al que se impulsó en 1998, durante el menemismo, y en 2000, la ley 25.250, más conocida como la ley Banelco. Claro. Que muchos la recordarán, pero tal vez muchos no vivieron esa época, que era básicamente coimas en el Senado, pagados con fondos de la CIDE, para aprobar una reforma laboral de características similares a esta. Sí. Que tenía como protagonista en aquel gobierno, entre otros, también a Patricia Bullrich y a Federico Sturzenegger. Sí, y que además apareció un hombre que dijo: yo llevé la valija con el dinero para pagarle a los senadores, y ni siquiera ese hombre terminó condenado en la causa judicial. Pontacuarto. Sí. Sí, que dijo, pero yo llevaba Mirá la que valija. Yo llevé la valija, No, mirá, yo soy culpable. No te creo, le dijo No, la te, no, justicia. no hay pruebas, no hay pruebas. No, y hay de aquellos, hay un montón de contenido, ahí está en YouTube, si buscan, toda aquella discusión de la ley Banelco. En ese momento, ahí estaba Moyano como un dirigente, Hugo Moyano, como un Sí. dirigente Súper contestatario. muy combativo, Claro. muy combativo, en una especie de línea combativa alternativa a una CGT mucho más adornada por el menemismo, entre los que estaban, por ejemplo, Rodolfo Daer, ¿no? Sí. Como también a veces los apellidos se repiten. Y también tenías en ese momento senadores como Cafiero, Cristina Fernández, era senador Leopoldo Moró. Hay unos discursos, está todo en YouTube, es extraordinario. Si alguien quiere revisar aquella historia de la ley Banelco, hay incluso un programa de a dos voces. Hace poco me lo mostraba la Romy Escalora. Un programa de a dos voces con Bonelli Sí, Silvestre en ese y momento. Silvestre, Gustavo Silvestre en ese momento, que junta a todos, un programa en vivo en el Senado. Bueno programa clavado voces, Y estaban todos, estaba Moyano, estaba Cristina, estaba caía Flamarique, que era también El ministro de Trabajo. el ministro era. de Trabajo, antes de que la ministra de Trabajo sea Patricia Bullrich, ¿no? Se va Claro, Flamarique. claro, él es como el que viabiliza esto de la coima en sí, digamos, junto con el que estaba en la CIDE, que ahora no recuerdo el nombre, pero que también venía del Frepaso. Claro, todo aquello que generó la renuncia de Chacho Álvarez y demás, ¿no? Y la ruptura del Frepaso de alguna forma. Bueno, aquella ley Banelco tiene también, en alguna similitud con este proyecto,
que era, bueno, justamente la idea de obligar a renegociar todo desde cero y en los ámbitos más descentralizados que se pueda. El ataque a la acción colectiva se complementa con cambios en el ámbito sindical. Por un lado se dificulta el financiamiento, por el otro se impulsa una descentralización de la estructura organizativa. Esa descentralización de la estructura sindical es toda una novedad, apunta ahí Luis Campos. La reforma promueve la formación de sindicatos de empresa y en muchos casos habilita a que las comisiones internas o los propios trabajadores negocien a la baja cuestiones como, por ejemplo, la jornada laboral o las vacaciones. Algo que estaba totalmente prohibido. Vos podías tener negociaciones por empresa, de hecho existen, o por rama, o etcétera, pero siempre para mejorar lo que decía el convenio colectivo de trabajo, claro, o la paritaria que se había firmado. Es decir, bueno, de acá para arriba. Ahora puede ser de ahí para abajo. Eso no estaba permitido y es una de las novedades, si se quiere, de esta reforma laboral. Y finalmente la tercera reforma se mete de lleno con la ley de contrato de trabajo para calcular por qué, por ejemplo, esta es la reforma laboral más regresiva desde la dictadura. Elimina 9 artículos y modifica otros 55 artículos. Casi el 25% de la ley de contrato de trabajo queda distinta después de este proyecto. La reforma de la dictadura de 1976 alcanzó el 41%. Desde la dictadura que no había una reforma laboral tan regresiva como la que estamos viendo ahora para los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, el contenido de estos cambios es quirúrgico, algunos son groseros y otros más sutiles, pero en todos los casos se busca fortalecer la posición de los empleadores en el día a día de la relación laboral y limitar la posterior capacidad de reclamo. Y ahí el verso de Sturzenegger, que ahora lo vamos a escuchar, de una especie como de, bueno, contrato entre partes, ¿no? Es como si tuviera el mismo poder de negociación el empleador que el empleado. Bueno, algo que por supuesto en la vida real no sucede. Dice también Luis Campos, para darle contexto a esta discusión, que se nota mucho que el texto pasó por los grandes estudios de abogados patronales. Los cambios más técnicos parecen ser una respuesta por vía legislativa a la interpretación que los jueces realizaron sobre muchas disposiciones de la ley de contrato de trabajo. Es decir, aprendieron y fueron a modificar quirúrgicamente con los abogados patronales los cambios más técnicos que son una respuesta legislativa a eso que luego sucedía en la justicia. Bueno, y por otro lado, obviamente, el proyecto busca individualizar los vínculos laborales. Claro. Ese es el objetivo central, entre otros. Por ejemplo, se habilita establecer bancos de horas, el fraccionamiento de las vacaciones, todo por acuerdo individual, vos y tu patrón. Bueno, adivina qué pasa. No hace falta reiterar que en esa negociación, en casi todos los casos, no existe una relación simétrica, ¿no? En la mayoría de los casos. Y aparte una doble legislación, porque lo que contabas antes es como que aísla la comisión interna de cada empresa del sindicato general y a su vez cada trabajador se aísla de la comisión interna de su empresa. Cada uno por la suya. Claro. Cada uno por la suya. Bueno, entre muchas modificaciones a la ley de contrato de trabajo se destacan mayores facilidades para la tercerización, la reducción de la indemnización por despido y los límites a la promoción de acciones judiciales fundadas en el derecho común. Básicamente acá los trabajadores pasan a ser ciudadanos de segunda. En este proyecto los cambios van mucho más allá y después, por supuesto, es mucho más extenso, pero hace un párrafo final, Luis Campos, para los trabajadores de plataformas, de los que tanto se habla, incluso desde el gobierno, cuando dicen, bueno, hay que pensar las nuevas formas de trabajo, por eso hay que modernizar. Bueno, si hay nuevas formas de trabajo a la vista de todo el mundo en el último tiempo son, por ejemplo, los repartidores de Rappi, la gente que agarra, se baja la aplicación de Uber y sale con el auto a llevar gente. Bueno, la ley les dedica un capítulo entero para garantizar que nada cambie. Es un capítulo entero para garantizar que todo siga como está. No avanza ni un milímetro respecto de la situación actual de ese sector de los trabajadores. Claro, ¿no? Siguen siendo precarizados, pero ahora tallado en piedra. ¿Qué es esto lo venimos diciendo, es el objetivo de este proyecto. El objetivo de esta reforma laboral es que el estado de precarización sea la nueva norma, no modificarlo. Por supuesto que la precarización laboral, este estado de pauperización, de que la guita no alcanza y que ya ni siquiera alcanza el tiempo para tener más trabajo para que la guita alcance, es un proceso que viene de arrastre. Y no por las leyes laborales, sino por la actividad económica. Sin ir más lejos. Atravesando distintos gobiernos, hace 10 años que hay problemas con la generación de puestos de trabajo de buena calidad, etcétera. Pero esto no viene a modificar ese estado de situación, sino a consolidarlo, a profundizarlo, definitivamente. Bueno, para darle contexto a toda esta discusión de las últimas horas, porque por un lado habló la CGT, por otro lado habló el gobierno, suma fuerza a la marcha contra la reforma laboral, jueves 18 a las 15 horas en Plaza de Mayo. La CGT convoca a marchar contra la reforma laboral, que quiere barrer con los derechos históricos y en defensa del trabajo, el salario y la producción nacional, dice la convocatoria, del jueves 18 a las 15 horas en Plaza de Mayo.
Habló hoy Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT, dijo que el gobierno tenía la responsabilidad institucional de convocar a un ámbito de negociación por la reforma laboral, pero que no lo hicieron. A ver. Eva, Cristian, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ahora que han leído el texto del proyecto que mandó el Ejecutivo al Congreso, han dispuesto una medida de fuerza, una movilización en principio para el jueves de la semana que viene. ¿Por qué? No, primero porque nosotros muy claramente veníamos diciendo que entendíamos que el gobierno tenía la responsabilidad institucional de convocar a un ámbito de diálogo y negociación. No fue así, no lo hicieron, en ningún momento convocaron a... Bueno, estaba Gerardo Martínez en el Pacto de Mayo. Sí, eso es el Consejo de Mayo, pero es un consejo consultivo que se discutían un montón de cosas, no solamente el tema laboral, se aportaban cosas. Digo, pero a la conducción de la CGT el gobierno nunca lo convocó en un marco de negociación. Está bien. De igual a igual con el sector empresario. ¿Y con relación al proyecto, qué opinión tienen? No, es que es lo mismo que venía trascendiendo. Digo, cambiando algunas cuestiones, pero es lo mismo que ya venía trascendiendo hace algún tiempo. Pusieron todo y nosotros ya habíamos planteado que todo lo que conllevaba hacer un proyecto con quita de derecho individual y colectivo lo íbamos a rechazar. ¿Pusieron todo? Quiere decir que el gobierno fue por todo. Sí, claro. O sea, digo, tiene una redacción muy maliciosa en un montón de artículos en el cual deja grises para debilitar a las organizaciones sindicales y siempre deja empoderado a la parte empresaria, en el cual termina teniendo la determinación en toma de decisiones importantes para los trabajadores. Bueno, eso que dice ahí Cristian Jerónimo es un proyecto en contra de los trabajadores y toma en cuenta lo que deseaban las empresas. Lo vamos a ver en un ratito muy explícito cuando habló ayer Paolo Roca y dijo aplaudo esta reforma laboral, palabras más, palabras menos, celebrando ahí con Patricia Bullrich en una conversación y haciéndose un poco cargo de que era exactamente lo que ellos pedían, ¿no? Por otro lado, a la marcha del 18 ya se sumaron las dos centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores. Van a acompañar junto a todos los sindicatos sectoriales que también se oponen al proyecto. Además se sumó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, otras organizaciones sociales, sindicales, políticas, que ya están convocando también para el 18 a la Plaza del Congreso. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT, también anunció que va a concurrir de manera independiente, pero que articulará acciones conjuntas en distintos puntos del país. Ayer, tras anunciar la participación del Frente de Izquierda en la marcha, hubo una chicana ahí entre Nico del Caño y Manuel Adorni, el jefe de gabinete. Adorni citó la publicación del Caño y dijo: sugerimos hacerlo sobre la vereda. Muchas gracias, fin. Es un poco como canchereando y provocando, en este caso Adorni. Le respondió del Caño que la patota avanza. Te sugerimos estudiar cómo terminan los gobiernos represores y enemigos del pueblo. Ustedes también tendrán que rendir cuentas. Si no, preguntale a tu amigo expert, dijo también Nicolás del Caño, que publicó un video, algo que está circulando mucho, en redes al menos, que tiene que ver con una huelga general en Portugal, contra una reforma laboral también, que está pasando en este momento. Hay algunas imágenes, escuchen. Eso que ustedes escuchan es una protesta multitudinaria en Portugal contra una reforma laboral similar, o del mismo espíritu, ¿no?, del que impulsa el gobierno argentino, básicamente porque los lineamientos generales también, ¿por qué son más o menos los mismos en todos lados? Porque atrás siempre suele estar o el Fondo Monetario Internacional o más o menos los mismos sectores que le dicen a los países el tipo de reformas que tienen que hacer. En este caso, los servicios ferroviarios se paralizaron el jueves en todo Portugal, se cancelaron cientos de vuelos, se cerraron escuelas, los sindicatos iniciaron el primer paro general en más de una década en protesta por las reformas laborales propuestas por un gobierno, en este caso también un gobierno conservador, de centro derecha, cambios que modifican más de 100 artículos del Código Laboral, que pretenden impulsar la productividad, etcétera, etcétera, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Bueno, más o menos el mismo esquema, y hay quienes acá ya están mostrando lo que por estas horas es la lucha de los trabajadores en Portugal como espejo de lo que o podría suceder o desearían algunos que suceda también en la Argentina. Por otro lado, el gobierno salió a defender el proyecto el día después de que Milei firmara la reforma laboral. El gobierno salió a explicar algunos de los aspectos más cuestionados de esta iniciativa, como los cambios en las vacaciones, las horas extras, las indemnizaciones. Y el encargado de intentar convencer
de que los cambios no serán perjudiciales para los trabajadores fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Lo que nos Sí. deja a todos mucho más tranquilos. ¿no? Obvio, obvio. Llamen a Sturzenegger para convencer que los cambios no son en favor de los trabajadores. No, de toda la vida, uno confía en Sturzenegger de siempre. Pero es que vos le ves la cara y ya te da tranquilidad, ¿no? No, Es decir, sí. ¿por qué sí. desconfiar de esta persona, de este buen hombre, A que mí- ya va por su tercer éxito en la gestión, ¿no? Luego de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. A mí me da mucha tranquilidad que la forma de su cabeza se parezca a un glande. Eso No, me genera... ¿En qué sentido, perdón? En un sentido literal, Literal. de forma, morfológico, digamos. Me parece de los pelados más glandiformes que hay. Bueno, quédense tranquilos, porque dice Sturzenegger que no se terminan las horas extras, no vuelven los tickets canasta, nada de todo eso que ustedes están diciendo va a suceder. A ver. Hablemos de salarios, porque ustedes incorporan la posibilidad de que los sueldos se puedan pagar en pesos o en moneda extranjera, pero también en especie, habitación o alimentos. Sí, eso está. ¿Qué significa no, eso? No, eso ya está, Eduardo, ya está en la ley. Simplemente eso ocurre, por ejemplo, en algunos lugares donde vos, por ejemplo, le das la casa habitación, porque es un lugar que está alejado, etcétera. O sea, me parece que es un tema muy marginal. Quizás suena, pero igual más. No es que no además, vuelven además los tickets canasta y... No. No. Además, eso es, acuérdate, los tickets canasta tenía que ver con un tema de exención impositiva. Sí, O sea, que no tiene nada sí. que ver con esto. Nada que y además, ver. esto no estamos innovando ahí. Ok. Con respecto a las horas extras, Sí. ¿se terminan las horas extras? No se terminan. Eso queda exactamente igual, pero se instituye Quédate también. tranquilo, Está no pasa. buenísimo que me lo preguntes porque tiene que ver porque con te lo esto había que se pedido. hablaba de, Sí. Está buenísimo. de las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace es una cosa que se llama el banco de horas. Entonces, no Escuchen, sé si presten a vos atención. te pasará acá o en algún otro trabajo que vos decís, bueno, hoy nos tenemos que quedar 2 horas más. Entonces nos quedamos 2 horas más y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Sí, nunca me pasó, pero no importa. ¿No? No importa. Pero No importa. se entiende a dónde vamos, ¿no? sí, o sí, sea, sí. permite, digamos, que No la pagar jornada horas extras, laboral, permite. así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Eso se llama O banco sea, de el horas. lunes Banco de- vení 12 horas. Bueno, y a el ver, viernes- vuelve. En la misma explicación está la confirmación de que se terminaron las horas extras Claro. al momento en el que dice no se terminaron las horas extras. Porque ¿qué es lo que permite el banco de horas? Bueno, además siempre en el maravilloso mundo de Sturzenegger en el que eso vos lo arreglás con tu jefe mano a mano, ¿no? Entonces, Sí. sí, quédate tranquilo. Esto siempre sucede así. Entonces, de repente, en una fábrica, viene el patrón y dice, bueno, hoy se quedan 4 horas más. Sí. Fantástico. Eso antes se pagaba como Horas 4 extras. horas más. Claro. Al doble de lo que sale una hora común, Bien. digamos. Y va a ponerle que era miércoles, te quedaste 4 horas más. Y el viernes el jefe dice, bueno, se quedan 4 horas más hoy y el viernes vienen 4 horas menos. Sí. Por la misma plata todo. Claro. Claro. Eso es el banco de horas. Cumplí la cantidad de horas de trabajo, pero las horas extras no se te van a pagar. Y el día que el patrón decida que vos vas menos horas para recuperar esas que estuviste de más, es la forma en la que él se cobra, de alguna manera, tu tiempo de trabajo también, ¿no? Sí, Pero y- no hay hora extra, que para muchos sindicatos, para muchos sectores, trabajadores sindicalizados especialmente, y por supuesto, en muchos rubros eso es casi tan importante como el sueldo. Sí, seguro. No, y además supongo que debe haber algo que si te pasás de una cantidad de horas general, ahí sí cobras una hora extra, pero anda a cobrar una hora extra. Pero además, en el propio ejemplo que da Sturzenegger, Sí. no dice, el patrón va a venir a principio de mes y te va a decir, mira, tal y tal día son críticos, vamos a hacer una... No, viene, entra así a la... Nos queda, muchachos. Che, 2 horas más, nos quedamos Claro. mañana, entran 2 horas tarde. Sí, tranqui, dale, bárbaro. Sí. Listo, y cierra la puerta y se va. No, bueno, pero dice Sturzenegger que vos ahí tenés siempre la posibilidad de... Sí, claro. De como trabajador negociarlo mano a mano con tu empleador. Sí, Que- sí, sí. Como bien sabemos que sucede en todos los trabajos del mundo, ¿no? Claro, pero bueno, vos te podés poner de Jefe, no acuerdo. estoy de acuerdo. Bueno, yo sí, dice el jefe. Che, y si no nos quedamos, bueno, hagamos una asamblea. Bueno, les cuentan el sueldo a todos por hacer una asamblea. No les permito la asamblea. Bueno, también habló sobre cómo funcionarán las indemnizaciones por despido con la nueva reforma laboral. Sturzenegger, amigos, llevándole tranquilidad a todos ustedes. Que va al Senado. Tema indemnizaciones. ¿Se cambia el cálculo No, a la se ca- indemnización? mira, el tema de ¿Solamente el salario entra ahí? No, es así. El tema de las indemnizaciones es un mes por año que vos trabajaste.
que es uno de los regímenes, déjame decirte, en la comparativa internacional es uno de los regímenes más generosos que hay. O sea, en general son pocos los países que tienen algo así. Pero en nuestras conversaciones, porque para este proyecto de modernización hemos hablado con muchísimos actores, yo te diría que lo que la gente decía, o los empresarios nos decían, grandes, chicos, etcétera, no es un problema eso. O sea, no es un problema pagar un mes por año que trabajó la persona. ¿Cuál es el problema que tengo yo? Que suponete que tengo una persona que trabajó 5 años, le tengo que pagar 5 meses, ¿correcto? Sí. Pero si tengo algún tipo de conflicto, un litigio, al momento de despedirlo, por ahí me viene un juez y me dice, mira, no son 5, son 20. Entonces se genera como una incertidumbre respecto al despido, que no está tanto en el monto que hay que pagar legalmente, que se mantiene, te aviso, se mantiene incólume en la ley, sino un poco en todo, digamos, esta litigiosidad que genera una gran incertidumbre, ¿no? Hay una gran creatividad de los jueces para generar, digamos, compensaciones, daños y perjuicios, etcétera. Entonces, la ley, sobre todo la ley de contrato de trabajo, hemos introducido muchos cambios que lo que buscan, Eduardo, es bajar un poco esa incertidumbre. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, él habla de bajar incertidumbre. Es bajar el costo de las indemnizaciones para los empresarios y, por lo tanto, para los trabajadores, la protección de ser despedidos. Al margen de que se conforma este FAL, ¿no? Sí. Que es lo que habíamos hablado. Ayer hasta Bullrich hizo un chiste con lo de FAL, en esa charla con Pablo Roca. Ahí en Techín. Sí, en esa charla con Pablo Roca. Que es lo que decíamos más temprano. Bueno, la paga el propio trabajador, subvencionada por el Estado, y el empleador deja de estar preocupado entonces por las futuras indemnizaciones, y eso en definitiva son hoy los propios jubilados y los beneficiarios de asignaciones familiares los que están pagando los despidos que habrá en los próximos meses, ¿no? Y además, imagínate que recién te decía Nico Portolbach, en la capacidad, estamos viendo un trabajador aislado negociando contra el empresario, el patronal, su empleador, que además no tiene ningún costo por despedirlo. Imagínate la capacidad de negociación de ese trabajador. Bueno, anda nomás, sí. ¿Renunciás o te echo? Bueno, si no es en favor de los trabajadores, ¿en favor de quién es? Atención a lo que hablaron ayer el CEO de Techín, Paolo Roca, y Patricia Bullrich. Una charla que tuvieron frente a 800 empresarios, una especie de mutuo pedido de ayuda también. El CEO de Techín pidió defender la industria, le habló a Patricia Bullrich en la cara, básicamente lo que le dijo es, che, está entrando por todos lados China, nos están haciendo pelota, ustedes no están haciendo nada. Al mismo tiempo celebró la reforma laboral, es fundamental para nosotros, dice el empresario. Mira, no es por prejuicio, no es por antiempresario. Ahora, si vos tenés a Paolo Roca diciendo, esta reforma laboral para nosotros es fundamental. Sí. Y tenés a trabajadores de las distintas formas de trabajar hoy en la Argentina, viendo cómo se están cargando sus indemnizaciones, sus derechos laborales, su derecho a huelga, etcétera. Bueno, queda bastante claro, no solo en favor de quiénes, sino quiénes son los promotores y quiénes redactaron este proyecto de reforma laboral. Bueno, por otro lado, Patricia Bullrich aceptó ahí en ese diálogo que la situación de las empresas es complicada, pero le reclamó a los empresarios que se involucren. Roca le solicitó a Bullrich que ayude a explicar en el gobierno lo que pasa con las importaciones chinas. Se da ahí un diálogo, pero es interesante la dinámica, cómo dialoga el poder. Paolo Roca con Patricia Bullrich, con la situación industrial en conflicto y con la reforma laboral sobre la mesa. A ver. Como grupo ayudamos. Nuestra inversión es muy importante. El año pasado invertimos 1.400 millones de dólares. Este año, 2025, estamos invirtiendo 1.700 millones de dólares. El año próximo tenemos programa de inversión y ya compromiso en curso por 2.400 millones de dólares. Ahora, una parte muy importante de todo esto es en el desarrollo de la energía, en los proyectos relacionados con la evacuación, con la producción y la evacuación del sector de energía. Obviamente, esta inversión nuestra, que sabemos, ayuda a nuestra cadena, pero la competitividad depende de reformas esenciales. Reforma laboral, sin ninguna duda, está en el corazón de una recuperación de competitividad. También reforma impositiva que permita promover la inversión y una apertura inteligente de la economía que nos dé el tiempo a esta cadena de adaptarse a las condiciones y incorporar tecnología e invertir para mejorar su competitividad. También este último punto es un punto a mi juicio muy importante. Pero la reforma laboral es una clave fundamental. Entonces para nosotros
es un honor. Y realmente el tema de tenerte a vos con nosotros para comentar esto es algo extraordinario. Es extraordinario. Entonces te paso Feliz, Paolo. la palabra para que nos diga cómo vas a llevarla adelante. Bueno, gracias Paolo, gracias por la invitación. Qué lindo. Gracias a todos ustedes por escucharme y bueno, la verdad es que en primer lugar hablar 2 minutos de lo que planteó Paolo antes de entrar en la ley laboral, que es, nosotros sabemos que la situación en general de las empresas, de los comercios, de los servicios en la Argentina está, digamos, en una situación complicada. Tenemos conciencia de eso, pero teníamos que tomar decisiones que iban a llevar a que esto sucediese. Bueno, ahí está. Es interesante, además de escucharlos, no sé si le prestaron atención, la secuencia. Sí, la amabilidad, ¿No? las risas. Bueno, ¿por qué? Porque son parte del mismo esquema, del mismo sistema. Del mismo sistema no solo de ideas, sino de poder, con los mismos objetivos. Por eso para nosotros es fundamental la reforma laboral, dice Pablo Roca. Y no es porque Pablo Roca da laburo, invierte, es una empresa impresionante, todo lo que quieras. Pero es patrón. Sí. Y para los patrones es fundamental esta reforma laboral, por eso la aplauden. Y la aplauden literalmente. Escuchen otro fragmento mínimo también. Que hay una ovación tremenda, ¿no? Porque ahí Bullrich plantea que con la reforma se viene el fin de la ultraactividad, las asambleas solo van a poder hacerse con autorización del jefe, que ya no se van a permitir bloqueos o tomas y que los que se realicen van a ser sancionados penalmente. Y los empresarios aplauden literalmente. Escuchen. Bueno, hemos planteado también un marco bastante claro respecto a la responsabilidad sindical. Primero, fin de la ultraactividad. Ese es un tema importantísimo, los convenios del 75 y hemos planteado convenios por empresa. Cada empresa puede hacer su convenio. Arma su sindicato por empresa o lo arman por ramas. Ustedes acá están organizados, lo pueden hacer, es bastante más fácil. En las asambleas hay que pedir autorización, no pueden afectar la producción, no pueden parar una fábrica por una asamblea. Los bloqueos y las tomas, las infracciones son gravísimas y también están en el Código Penal. Nosotros, en mi anterior trabajo de antes de ayer, que era ministra de Seguridad, tenemos un protocolo antibloqueo y este año se usó en 164 oportunidades. ¿Ustedes escucharon bloqueos? Bueno, no se escuchó, no hubo en el diario ningún bloqueo, pero tuvimos 164. Bueno, ¿qué tendrá que ver eso con la modernización laboral, no? Evidentemente lo que está detrás de la reforma laboral es otra cosa. Porque ahí no hay ningún tipo de modernización, de pensar las nuevas formas de trabajo, de cómo darle más derechos a los que no los tienen. Acá era clarito. Por eso era muy gráfico, muy explícito ese diálogo, porque es eso lo que está en discusión. Te aplauden porque no podés protestar en una fábrica. Hace una enumeración además que de una tras otra. Clarísimo. No la dejan seguir los aplausos. Cuando llega un momento que la platea dice, vamos Pato, vamos Pato. Claro. Y ya era vergonzoso para Bullrich en un momento, ¿no? Y lo peor que enganché un pedacito al principio, que creo que no sé si me lo perdí o no lo dijo ahí cuando lo presenta Paolo Roca, pero inmediatamente creo que después de esto aclara, no es una ley ni a favor de la empresa ni a favor del trabajador. Dice, como Claro, no es a favor de ninguno de los dos, digamos. Y después no paró de decir todas cosas que son a favor de las empresas. Si no se le cayó ni de casualidad una a favor de los trabajadores. No sé, un día podés faltar porque tenés a tu hijo enfermo, no sé, tirarle un hueso, boludo. Claro. No sé, algo. Menos mal, ¿no? Algo. Menos mal. Bueno, en fin, amigos, esta es la discusión que va a ser intensa en las próximas semanas. La semana que viene, ya saben, entra el proyecto al Congreso y hay movilizaciones. Mientras tanto, pasemos un minuto a lo que está pasando con la ciencia. Miembros del directorio del CONICET, en representación de la comunidad científica nacional, rechazaron en un comunicado de las últimas horas el anuncio del gobierno de quitar el financiamiento
de los proyectos de la agencia I+D+I. Dicen que el ecosistema científico argentino, integrado entre otros por los organismos de ciencia y técnica y las universidades, y del que forma parte protagónica el CONICET, no puede funcionar sin financiamiento público, dicen los miembros del directorio del CONICET. La agencia informó hace unos días que se terminaron las convocatorias de proyectos de investigación científica y tecnológica que ya habían sido adjudicados en 2022 y 2023. El gobierno dio de baja las convocatorias a proyectos de investigación y solo se van a financiar proyectos implementables por empresas. Hay un rechazo generalizado entre los investigadores de todas las orientaciones, de todas las áreas posibles. Acá no es que hay áreas blandas que no sirven para nada, hay áreas duras, técnicas, que son las que hay que fomentar. Nada, es un recorte brutal y un nuevo paso hacia el abismo para la ciencia. Un recorte brutal, además vos lo estás diciendo ahí. Además que es prácticamente una rotura de contrato o un no respetar derechos adquiridos, porque son gente que efectivamente ganó en 22 y 23 el financiamiento para hacer esas investigaciones y los cagaron. Bueno, la Argentina pasó así a ser el único país de América con financiación cero para la ciencia. De esta forma, cuenta Nora Bar también en algunas notas que estuvo publicando en El Destape muy interesantes, que para reemplazar este instrumento puesto a punto durante décadas, se anunció que se lanzarían 2 líneas de financiamiento destinadas al desarrollo productivo, una gran mayoría de las investigaciones realizadas en el país, pero que no tienen un horizonte de 2 años como máximo para su corrección, quedarían sin financiar, o sea, financiamiento cero, ¿no? Bueno, en definitiva, profundiza un estado de situación, habrá menos convocatorias, y las iniciativas, por ejemplo, como el famoso streaming del CONICET, el stream marino del CONICET, dejarían de existir, por ejemplo. Nos quedaríamos sin muchas cosas, entre ellas la estrellita culón y todo lo que vimos con el stream CONICET, que eso que tanto le gustó a todo el mundo. Bueno, ahora eso no sería posible con esta nueva política del gobierno. Hubo un comunicado hace unos días de la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología. La respuesta del sistema científico fue de rechazo absoluta, apenas conocida la resolución. La red, no alineada con ningún partido político, plural, representativa, de más de 400 directivos de organismos científicos, difundió un documento contundente en el que dicen que va a quedar tristemente en la historia, el día en que se publicó esta resolución, como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico argentino. Después de 2 años de no hacer absolutamente nada, el directorio de la agencia, I+D+I, anuló las convocatorias ya adjudicadas y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Paralelamente, dicen, la agencia anunció una convocatoria para financiar proyectos con empresas privadas y de base tecnológica. El reducido monto total y las condiciones de estas convocatorias permiten prever un impacto marginal para la Argentina, y estas nuevas líneas no financian investigación científica. Disfrazan el recorte y ataque a la ciencia con el argumento ficticio de financiar ciencia aplicada. Atención, vamos a ver qué impacto tiene esto y qué discusión permite esto cuando se trate ahora el presupuesto 2026, pero definitivamente está rumbo al abismo la ciencia argentina con el gobierno de Milei. Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Viajamos sin escala a la Franja de Gaza, donde la pesadilla no termina. El alto el fuego de Donald Trump trajo más impunidad para los responsables del genocidio que alivio para sus víctimas. Las y los palestinos fueron totalmente abandonados en plena tormenta invernal. La lluvia, las inundaciones, el frío, estas son las imágenes que estamos compartiendo. A 2 meses del alto del fuego, los suministros siguen entrando a cuentagotas. Israel mantiene restricciones muy severas, restricciones que, hay que decirlo, violan el derecho humanitario internacional. La Corte Internacional de Justicia estableció que como potencia ocupante, que es Israel, tiene la obligación de garantizar lo básico. Comida, agua, refugio, pero lo básico no está llegando. En las últimas horas murió un bebé en una carpa de campaña en Jan Yunis por hipotermia. Apenas entraron 15.600 tiendas de campaña para un poco más de 80.000 personas y más de 1.200.000 personas todavía necesitan un refugio para
sobrevivir, de eso estamos hablando, de sobrevivencia. Las Naciones Unidas advierten en un territorio donde las fuerzas israelíes arrasaron con el 90% de los edificios, ¿no? Las Naciones Unidas advierten que el sistema de salud para madres y recién nacidos está totalmente diezmado, casi todos los hospitales destruidos, suministros cortados y por lo tanto un aumento brutal de muertes maternas, abortos espontáneos y recién nacidos que no logran sobrevivir. Insisto en eso, el alto el fuego trajo más impunidad para los responsables de la limpieza étnica y el genocidio que alivio para la población palestina. Mientras sucede esto en Gaza, también se intensifica la violencia en Cisjordania ocupada, bloqueo, detenciones, ejecuciones sumarias como las que hemos visto unos días atrás. ¿Se acuerdan de esas imágenes de 2 hombres que les traje abatidos, ¿no? Por las fuerzas israelíes? Mientras tanto, más excavadoras arrancando cientos de olivos, y estas son las imágenes que estamos ahora compartiendo. La cosecha de aceitunas, que eso ya lo hemos hablado acá en Maldita Suerte, es un pilar clave de la economía palestina. De ella depende decenas de miles de familias. Y es también mucho más que una economía, es identidad, es historia, es memoria, es parte de la resistencia palestina. Los colonos israelíes que actúan en connivencia con las fuerzas israelíes buscan claramente romper el sustento de las poblaciones palestinas en Cisjordania ocupada, con agresiones a agricultores, con robos de equipo, con destrucción sistemática de los árboles, como lo estamos viendo, pero buscan además, y esto es parte de lo que significa un genocidio, buscan destruir la identidad palestina. Ahora les propongo que volvamos a la región. Ya vimos las imágenes de las lanchas pulverizadas en el Caribe, pero bueno, si hay alguien aún que se pregunta cómo se ve esa nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, acá está. Tenemos imágenes de cómo Estados Unidos incautó a un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Estados Unidos dice que fue usado para transportar petróleo a Irán y que forma parte de una red que apoya organizaciones terroristas. Estamos viendo escenas de películas, hombres armados incautando ese buque venezolano. Donald Trump lo dijo sin muchas vueltas, se va a quedar con el petróleo. Estados Unidos se va a quedar con el petróleo que le confiscó a Venezuela, y además sumaron este jueves a otras 6 compañías navieras a su lista de sanciones, ¿no? Lo que dice, por supuesto, Nicolás Maduro desde Caracas es que todo esto es un robo descarado. Piratas de los Caribes, ¿no? Decía Maduro. Bueno, si alguien quiere escuchar la contraparte estadounidense, puede elegir entre Donald Trump o bien María Corina Machado. ¿Por qué no? La volvemos a escuchar. Nosotros hemos sido muy claros, el presidente Edmundo González Urrutia y yo, desde el día que ganamos la elección, hemos ofrecido la posibilidad de una transición negociada, que obviamente parte del reconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio. No es una negociación para favorecer al régimen, es una negociación para hacer valer la soberanía popular expresada por los venezolanos. El régimen tiene aún esa opción, pero lo que hemos dicho es que Maduro va a salir con o sin negociación. Maduro va a salir con o sin negociación, efectivamente, bien lo podría decir Donald Trump, lo ha dicho con otras palabras en los últimos días, pero en este caso lo dice la Nobel de la Paz de este año. Y les propongo que terminemos con un paréntesis distinto, porque me pareció lindo. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, fue incluida entre las 67 personas más elegantes de 2025 por el New York Times, pero lo que me interesa no es el listado del New York Times, sino el porqué y la respuesta que le dio a la prensa la presidenta. Me regalan muchísimos huipiles, bordados, cuando salimos a territorio. Hay una costurera de ahí de San Pedro Mártir que le mando saludos, que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos. Hay otra costurera también de Tlaxcala que me ayuda a hacer el traje del 15 de septiembre. Y Telma, que me ayuda a seleccionar huipiles, los bordados. No es ninguna marca de estas, que son carísimas. Y me siento muy orgullosa, porque las tejedoras
las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación. Durante años, y venías todavía vestida con un huipil, se veía mal. Y solo aquellas marcas del extranjero se veían bien. Y esto es orgullo de la nación. Entonces llevé un vestido hecho por una costurera. Y los bordados son tehuanos. Recientemente el New York Times la incluyó en una lista de las 67 personas. Bueno, nada, Claudia Sheinbaum y Mira el vos. orgullo de una presidenta por los bordados indígenas. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.